Buenas tardes con todos. Un rápido comentario respecto a la exposición de Nathan. Queda claro que hay dos cosas que deben de perfeccionarse o mejorarse. Es la estrategia y tener claro que las mega reformas, o como se llaman las reformas, o la reingeniería del Estado, va a ser fundamental para poder regresar a los niveles que estábamos en el año 2019. Todo el mundo siempre ha estado comentando que el Perú requiere reformas estructurales, pero hasta ahora, como bien nos mencionaba Nata, estamos ciegos y sordos con respecto a esas mega reformas, sobre todo la reforma judicial, la reforma política, electoral, y sobre todo la reforma, la mejora en la inversión pública, la mejora en el cierre de brechas, aumentar la competitividad. Todos esos conceptos tienen que estar en la primera parte de la mesa. Bien, vamos a hablar un poco sobre la ejecución del proyecto, del programa contra el COVID. Primero me voy a referir a la comunicación. La tipifico en tres temas: intermitente, poco técnica y politizada. Intermitente, ¿por qué? Y se inició bien, creo que hubo bastante aceptación respecto a la comunicación del Ejecutivo de lo que estaba pasando, pero luego empezó a ser más intermitente. Aparentemente tenía una programación y luego se empezó a dilatar en algunos casos. Y lo peor de todo, que al final, como eran muy repetitivos los comentarios, y sí, venían los martillazos y no se decía claramente las cosas, el gobierno empezó a perder credibilidad. Y eso, cuando estamos en una pandemia, en una crisis como la que estamos, es muy complicado. Poco técnica. Se dijo, hay frases y comentarios que se dijeron que impactaron a los técnicos. Los test serológicos como buen reemplazo de los test moleculares. Para aquellos especialistas en los temas sanitarios sabían muy bien que eso no era cierto. Después la comunicación paternalista. Puede funcionar un rato, pero no puede ser paternalista permanentemente, porque el ciudadano, el país está dividido en regiones y requiere cierto impulso. Y la insistencia en los martillazos que no eran viables ni suficientes. La gente se dio cuenta que las cosas estaban tan mal que lo único que se veía, lo que era visible, es que había que prolongar la cuarentena, que teníamos que quedarnos en casa y que solamente podían salir los que estaban en los 4 niveles de laborales. Entonces la gente empezó a tener pánico. Me acuerdo perfectamente cuando al principio tenía la gente mucha fe y a las 8 de la noche salían todos a aplaudir, hasta que al final dejaron de aplaudir. Y eso tiene que ver con el nivel que la gente ha ido tomando conciencia que la situación no estaba siendo bien manejada por la falta de una estrategia llevada a cabo con gente que realmente estaba al nivel. Politizada. No me voy a olvidar que todo el mundo comentó esa famosa frase: nos critican los mismos de siempre, los tenemos identificados. Wow, eso fue un comentario quizás fuera de tono, porque en realidad habían 30 millones de peruanos que no le importaba lo que aparecía en el Twitter o la gente cómo discutían. O sea, siempre ha existido las redes sociales para un lado o para otro, pero no podíamos estar mirando quienes nos critican porque así es la política. Y triunfalista también el comentario fue triunfalista porque siempre se mencionó que venceremos y se controlará y otras palabras similares. Las instancias que se establecieron no funcionaron. Se formó un comando COVID y el comando COVID, para hacer un comando tiene que tener equipos en las regiones, y no tuvo equipos en las regiones. Después se establecieron los equipos de respuesta rápida en las regiones. Equipos de respuesta rápida que eran insuficientes y definitivamente poco competentes. Es ahí en donde nuestro análisis nos lleva a afirmar que no se aprovecharon las unidades orgánicas existentes, como el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, que surgió luego del terremoto de Pisco y que tenía su comando y se organizó muy bien.
y no se ha traído suficientemente competente para enfrentar la crisis. Ahí voy a hacer un comentario en relación a la otra instancia social. Esa instancia social que se viene desarrollando poco a poco en el tiempo y que hace que el país pueda convertirse en un país difícil de manejar. La instancia social que existe y que no se ha construido entre el sector público y el gran sector privado. Hace mucho tiempo vemos las discusiones o los pleitos o la falta de confianza. Y esa relación es clave. Recordemos que el Producto Bruto Interno está compuesto por lo que produce el sector público y por lo que produce el sector privado. Y el sector privado contribuye con el Producto Bruto del país en un 80%. Por lo tanto, tiene cierta importancia. Tan importante como ese 80% que contribuye al mantenimiento y al sostenimiento del país a través de sus pagos de sus impuestos, los cánones y regalías que produce la industria minera y energética. El sector privado está en capacidad de apalancar con sus mayores capacidades al Estado. Las empresas grandes, medianas, claves en la crisis y para el desarrollo del país. Definitivamente hay conocimiento, hay expertise. Y siempre se ha debido de trabajar en equipo de una forma colaborativa, transparente, legítima, y no llegar a los niveles de desconfianza en donde lo que se escuchaba era que los ministros no recibían a los privados o no querían escucharlo. Entonces, todo el mundo, ese es el tema, ¿no? Que no hay confianza. ¿Y por qué no existe confianza? Porque no hay un acercamiento. Para crear confianza se requiere conversar, se requiere discutir, se requiere voluntad de diálogo. Y no se trabajaron juntos en esta pandemia, no se trabajó junto con el sector privado y que estaba dispuesto. Sin embargo, no hubo el acercamiento o no tuvo éxito el acercamiento que se quería. ¿Y por qué esta raya no se junta? Porque hasta ahora, hasta este minuto, el sector público y el sector privado no mantienen un nivel de comunicación asertivo, acertado y promotor de las soluciones a una crisis, como bien se dijo hoy día, una de las crisis más grandes que ha tenido el país. Bueno, voy a cambiar un poco el tema. Voy a entrar a lo que yo le llamo la solución hacia el futuro y al cierre de brechas que mencionó Nathan hace un par de minutos. Existen modelos de gestión pública y de gestión estratégica del Estado que se ha descrito muy bien en algunos informes y estudios del Banco Interamericano de Desarrollo y también por la OECD. ¿Qué cosa que tiene que ver con el centro de gobierno? Y yo les pediría que recuerden bien esa palabra porque la clave del éxito del futuro de Perú va a estar en que si se establece bien un centro de gobierno. ¿Qué cosa es un centro de gobierno? Es una unidad de apoyo al presidente en temas de gestión estratégica y monitoreo, gestión estratégica, definición de objetivos pocos, pero de impacto, en su monitoreo, son a través de los distintos ministerios, coordinación, el apoyo necesario y la comunicación hacia la población. Esta unidad, este centro de gobierno, tiene que estar enfocado con pocas prioridades. Es decir, tiene que asegurar cuáles son las prioridades que se establecen en los distintos documentos y países que han establecido un centro de gobierno para dirigir las políticas públicas y conseguir los objetivos. Se asegura primero una gestión estratégica del gobierno. Una de las cosas que he mencionado en algunas oportunidades, que requerimos de un plan estratégico. Un plan estratégico con objetivos claros y que se cumplan. No planes estratégicos verticales como los que hay ahora. Lo que pasa hoy día es que no está articulado. Los ministerios no articulan entre sí y los 3 niveles de gobierno tampoco articulan. Entonces estamos desarticulados como país. Por lo tanto, el presupuesto que se entrega a las distintas instituciones, sean ministerios, gobiernos regionales o municipales y provinciales, no existe una potente fiscalización
o gestión de desempeño. Y este centro de gobierno es responsable de asegurar que se monitorea adecuadamente para que el desempeño, para que las instituciones cumplan con el desempeño y cumplan con la misión de acercarse a la sociedad y a los ciudadanos. Comunicar los logros del presidente, sí, gestionar las políticas, la política y las políticas públicas. Fíjense, son frases que tenemos que tener claro. Y garantizar la coordinación de las políticas públicas. Es decir, el centro de gobierno se convierte en una unidad de apoyo pequeña, pero potente en el cumplimiento de las metas que se establezca en la campaña. Cuando un presidente llega a Palacio de Gobierno, llega con promesas de campaña. Y una de las cosas que tiene que hacer, porque esas promesas son importantes, interesantes, y bueno, estamos, este centro de gobierno tiene que asegurar que se cumplan. La estructura. Un centro de gobierno tiene distintas estructuras dependiendo de los países que la instalan. Pero en resumen, tiene algunas unidades como las que voy a mencionar. Tiene unidades de gestión de la estrategia. Tiene unidades de monitoreo y mejora de desempeño, como por ejemplo los Delivery Unit, que ahora voy a mencionar. Unidades de presupuesto, unidades de asesoramiento jurídico, unidades de comunicación, coordinación de políticas públicas, asesoramiento sobre políticas. Todos estos temas no son verticales, son transversales a los distintos niveles del gobierno. Por lo tanto, los países que han adoptado este centro de gobierno han tenido muchísimo éxito, y un ejemplo que es tomado en la bibliografía actual es de la PMDU, que es del Prime Minister Delivery Unit de United Kingdom de Inglaterra. Es el Delivery Unit de Inglaterra, que asesora al primer ministro, es un modelo de centro de gobierno, tiene solamente 40 personas. Pero ¿cuáles son las características de estas 40 personas? Son profesionales de muy alto nivel, con un desempeño exitoso y comprobado. Y esta unidad de cumplimiento tenía solamente 30 prioridades específicas definidas por el primer ministro. Y tuvo mucho éxito en cumplir las metas de estos 30 objetivos, y sobre todo se encargaba de desbloquear los problemas que habían entre las unidades o ministerios para que los resultados se den. Entonces, hubo un intento hace unos años, de crear un Delivery Unit en Perú, pero no tuvo la oportunidad de continuar.